Muy buenas noches. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en Acción Positiva en este domingo 7 de julio. Pues hoy vamos a alejarnos un poco de la política porque estoy seguro que todos estamos sumamente cansados de oír tanto estira y encoge, de ver poca luz al final del túnel y verdaderamente tan poca claridad que realmente nos vamos a enfocar en temas más positivos. Por ejemplo, hoy tengo un tema bien positivo que les quiero compartir. Del 14 al 19 de julio del 2019 se va a celebrar la 15ª jornada quirúrgica Faces of Hope 2019. El año pasado tuvimos acá también a los personeros que están dirigiendo esta jornada que está dedicado al labio leporino y al paladar hendido. Ustedes están viendo ahí en sus pantallas en este momento el póster. Realmente esto es un trabajo del Club Rotario de Guatemala, Metrópoli, que se han caracterizado por trabajar conjuntamente con organizaciones de fuera de Guatemala que vienen a apoyarnos, a que nuestros niños tengan un cambio en sus vidas. Cuando uno mira los efectos del labio leporino y paladar hendido en estos niños y se da cuenta los cambios que se producen después que reciben su cirugía y dramáticamente les cambia la apariencia, pues ahí podemos comprender lo que son esas caras de alegría que tienen estos niños y les agradecemos tanto al Club Rotario de Guatemala como a los médicos y organizaciones que vienen de afuera, porque nos traen estos momentos de felicidad que van a cambiar significativamente la vida de niños guatemaltecos. Esa es una buena noticia. Por otro lado, también pues este 4 de julio se conmemora el 244 aniversario de independencia de Estados Unidos de Norteamérica. Un país al cual tenemos una gran relación, una gran amistad, un país admirable por su democracia que se ha consolidado a lo largo del mundo y es una tradición. Importante el reconocer al pueblo y al gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, ese país que se ha hecho a base de una inmigración muy grande. Ahí prácticamente todas las gentes que viven en ese país son inmigrantes en una forma, en la otra, en un momento histórico o en el otro. Hasta allá hay muchísimos guatemaltecos que están también acogiéndose a ese sueño americano, a esa esperanza de una vida mejor. Y creemos que es importante pues felicitarlos, agradecerles esa apertura. Esperamos que sigan siendo un país abierto, que siga siendo un país a la oportunidad, naturalmente dentro de las leyes que deben de cumplirse y seguirse, porque así es como las cosas deben de ser. Pero todo esto que hablamos de ese sueño americano, de ese irse de Guatemala, de ese buscar un futuro mejor, nos trae con un tema importante que hoy vamos a tratar y está relacionado exactamente con las oportunidades de trabajo, porque eso es lo que van a hacer los migrantes guatemaltecos allá, a trabajar duro. Son gente buena, que van con muchos ánimos de hacer las cosas bien, de ayudar a sus familias y van buscando un trabajo, una oportunidad, una formación diferente, es decir, el trabajo es el principal motivador que se va buscando para tener una satisfacción. Entonces, estamos hablando de oportunidades laborales, de oportunidades de trabajo. ¿Y cómo hacemos nosotros para abrirlas a todos los guatemaltecos? Sabemos que nuestra economía es pequeña, hagamos lo que hagamos, nunca vamos a tener el tamaño que da la oportunidad de países más desarrollados y grandes, pero eso no quiere decir que no se vayan abriendo constantemente nuevas brechas y oportunidades para que el guatemalteco tenga la oportunidad de trabajar. Voy a presentar en este momento a mi invitado, al doctor Augusto Valenzuela Herrera. Doctor, bienvenido a su programa Acción Positiva. Doctor, muchas gracias por la invitación y estamos aquí para poder hablar un poco de ese tema tan importante el día de hoy. Muchas gracias, doctor. El doctor Valenzuela Herrera es presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Realmente una posición muy importante, muy crítica en un área sumamente sensitiva. Y hoy lo que queremos platicar con el doctor está en relación al trabajo a tiempo parcial. Doctor, definitivamente esto no es un tema nuevo. Antes de entrar al programa usted me comentaba que incluso usted tiene años de estar trabajando en el tema, una tesis relacionada con este tema tan importante. ¿Y por qué ha tardado tanto en que se llegue a legislar
Entiendo que hace un año y medio que se aprobó la legislación, pero es hasta este 5 de julio recién pasado que el reglamento va a entrar en vigor. ¿Es así, doctor? En efecto, doctor, el tema del contrato a tiempo parcial lo hemos discutido en Guatemala desde hace muchos años y la OIT también se ha encargado del tema. La OIT, como todos sabemos, es un organismo internacional compuesto de una manera tripartita. Ahí participan trabajadores, participan empresarios y los estados integrantes de OIT, y allá en Ginebra deciden sobre los convenios de la OIT. Y precisamente en el seno de la OIT en Ginebra nace este convenio sobre trabajo a tiempo parcial, que le correspondía el número 175 en la cronología de OIT, y este convenio regula el contrato a tiempo parcial a partir del año 1994. Ahí empezó la OIT a hablar del tiempo parcial. Obviamente las necesidades económicas, los cambios en el mundo requirió la necesidad de hacer modificaciones al cuerpo normativo en esta materia laboral, y Guatemala lo ratifica hace aproximadamente año y medio. El convenio de la OIT entra en vigencia 12 meses después de haber entregado a Ginebra la ratificación, y lo único que faltaba era incluir un reglamento de relación al convenio, porque el mismo convenio ordena que cada país que ratifique el convenio tiene que reglamentarlo. Sin embargo, he de decir que los reglamentos de la OIT en esta materia casi no existen, porque los convenios, la mayoría no tienen reglamento. Sin embargo, ese sí ordenaba que hubiera un reglamento. De tal manera que este contrato a tiempo parcial, creo yo, ahora que ya entra en vigencia el reglamento, nos viene a fortalecer un poco la legislación laboral existente en Guatemala en relación a este punto. Sin embargo, hemos sostenido, doctor, de que este tiempo parcial, o contrato por hora, como se le conoce también, es un tema que está regulado de toda la vida en el Código de Trabajo de Guatemala. Nosotros tenemos nuestro primer código laboral a partir del 1 de mayo de 1947, y siempre desde ahí se regulaba ya el contrato, digamos, la forma de pago que sea por mes, por quincena, por semana, por día y por hora, y eso se replica posteriormente en 1961 en el nuevo código laboral que rige al día de hoy. De tal manera que eso históricamente ha prevalecido, y en la práctica guatemalteca igualmente hay empresas que han utilizado el tiempo parcial, es decir, que no ha sido ilegal. Lo que viene ahora el convenio y el reglamento es a fortalecer el marco normativo vigente para dar más certeza a las empresas y a los trabajadores, por supuesto, ¿verdad? Porque de alguna manera lo que está buscando el convenio y el reglamento es consolidar derechos a favor de los trabajadores, que al día de hoy probablemente no los tienen, y eso ayuda de alguna manera a motivar también la contratación por la vía del tiempo parcial. Así que por ahí es el primer inicio del tema en Guatemala. Pues mire, sumamente interesante esta introducción que usted nos hace, tan amplia y tan documentada, porque pues, bueno, Guatemala, guatebolas. Ya hemos visto en este proceso electoral del pasado tanta información en un camino o en el otro, tantos temores que tiene nuestra sociedad, y parte de los temores que tiene esta sociedad en relación al tiempo parcial ha sido una incertidumbre de saber exactamente qué significa. A mí me parece curioso que pues tanto guatemalteco que busca una vida mejor, que busca el sueño americano, en una sociedad que el tiempo parcial es fundamental en Estados Unidos de Norteamérica. Yo tengo muchos amigos, muchos paisanos que están allá logrando un futuro mejor, y lo que hacen muchos de ellos es trabajar parcialmente en diferentes lugares. Eso les da tiempo a atender a sus familias, a estudiar en otros momentos y a tener un ingreso. Entonces me he preguntado siempre yo, ¿por qué es posible que ese método que funciona también en otro lado exista tanto temor en Guatemala? Incluso en este momento, pues organizaciones sindicales, utilizando su derecho que tienen, han manifestado no estar de acuerdo con este reglamento y con esta ley. ¿A qué se debe que existe ese temor, o cuál es la falta de claridad que debemos de disipar, doctor? Porque sí, yo sí creo fundamental que abrirle oportunidades de trabajo a tantos guatemaltecos es fundamental. Pues yo creo, doctor, que en todo caso debemos analizar un poco el entorno laboral del país para empezar, ¿verdad? Sabemos por estadísticas del INE de que Guatemala tiene uno de los niveles más altos de informalidad laboral, de sector informal, de economía informal. Las estadísticas del INE nos dicen que de la población económicamente activa, más o menos el 20% está en una formalidad, y por ende el 80%
está un porcentaje más o menos, ¿verdad?, en la economía informal, lo cual implica que ese alto porcentaje de trabajadores o de guatemaltecos no tienen derechos laborales, no tienen seguridad social, pero precisamente el contrato a tiempo parcial viene a fortalecer la legislación y permitiría contratarlos por hora, y eso implicaría que ya formalizados tendrían todos esos derechos. Yo creo que hay una temor al tema, primero porque es un tema novedoso para muchos, ¿verdad?, pero las empresas han estado esperando esta forma de contratación porque también implica una generación de empleo y ayudaría indudablemente a bajar ese nivel de economía informal que tenemos en Guatemala. Por otro lado, el temor de algunas personas que han manifestado alguna oposición al convenio es porque han indicado que se puede precarizar el trabajo. Están con algunas inquietudes que podría, por ejemplo, un empresario, una plaza de tiempo completo, dividir en 2 trabajadores, ¿verdad? Ese es el principal temor de la parte que se opone al tema. Sin embargo, yo creo que el convenio va dirigido a otras latitudes. El convenio va dirigido realmente a grupos objetivos de la sociedad que tienen necesidad de trabajar y que hoy en día no han tenido la oportunidad de hacerlo. Hay grupos objetivos que la misma OIT ha definido, como por ejemplo el trabajo de las mujeres, madres trabajadoras, ¿verdad?, que ellas tienen la oportunidad de trabajar en la mañana, medio tiempo, en la hora que los niños van al colegio, y en la tarde estar con ellos en la casa, por ejemplo. Es una oportunidad para ellos. De hecho, las estadísticas de la Unión Europea, donde ya se ha desarrollado hace muchos años ese tema, implica que las mujeres son las que más han utilizado ese tipo de contratación. Así que hay un grupo objetivo importante en la sociedad. Segundo, tenemos también a los estudiantes, principalmente universitarios, que tienen la oportunidad de trabajar medio tiempo y estudiar medio tiempo y poder sufragarse los estudios, por ejemplo. Hay otros grupos como las personas de la tercera edad que también quieren sentirse útiles en la sociedad, tener un ingreso para poder sobrevivir, aprovechar la experiencia que ellos tienen después de toda una experiencia acumulada en la vida laboral, que también puede ser útil para ese grupo objetivo. Así que yo creo que va dirigido a ciertos grupos especiales, y en principio un temor que se ha tenido de parte de quienes no están de acuerdo con el tiempo parcial es un artículo constitucional que ellos han invocado diciendo que no se puede de alguna manera regularse en Guatemala. ¿Por qué? Porque indican que hay un artículo en la Constitución de que si la jornada laboral se reduce, el patrono debe pagar el salario a tiempo completo. Entonces eso es una interpretación muy corta, porque la Constitución, las leyes deben interpretarse de una manera integral y no solo un inciso de un artículo en particular. El 102 constitucional menciona que hay un derecho al trabajo, menciona de una equidad en el trabajo, menciona de una igualdad en el salario. Y este último principio implica de que a igual trabajo debe corresponder igual salario. En consecuencia, a desigual trabajo debe ser también desigual salario. De ahí aplica el principio que los autores han mencionado como el principio de proporcionalidad, porque no es lógico pensar que yo contrate a una persona de 8 horas y le pague 3,000 quetzales, por ejemplo, y contrate 8 de 4 horas y le pague los mismos 3,000 quetzales, porque no es equitativo. Tiene que ser directamente proporcional al tiempo que está laborando. Y doctor, por ejemplo, es importante que usted señala el hecho de que existe el reglamento, muchos países no llegan a tenerlo, Guatemala ya lo tiene. El hecho de que la informalidad es del 20% formal y 80%, y lo peor es que ni ha bajado y hasta ha aumentado. Es Correcto. decir, en vez de estimularse la formalidad, se ha incrementado la informalidad. Y luego, pues, el hecho que yo señalaba de que en otras latitudes, en otros países que han sido modelos o son destinos de los guatemaltecos, como es Estados Unidos de América, como es Europa en su total, incluso el sudeste asiático, el método de trabajo es a través del tiempo parcial, porque eso abre una cantidad tremenda de oportunidades. También me alegra escuchar, pues, de que los derechos del trabajador están siendo preservados proporcionalmente, como usted lo señala, pero no pierde una prestación, reciben su aguinaldo, recibe su prestación correspondiente, claro que proporcional al tiempo que se trabaje, porque eso pudiera ser un motivo de preocupación, es decir, esta gente va a quedar desamparada. Yo creo que al revés, va a incrementar el número de gente que va a tener acceso a esa cobertura. En efecto, el mismo convenio establece de que un trabajador a tiempo parcial significa que tiene una jornada reducida comparable con un trabajador de tiempo completo. Es decir, si es una jornada menor a 8 horas, puede ser 7, puede ser 4, puede ser 3, eso ya es tiempo parcial. Pero en efecto, una vez que el contrato de tiempo parcial ya se implemente oficialmente
después de que el viernes recién pasado se entró en vigencia. Eso implicaría de que automáticamente los trabajadores pueden ya tener seguridad social, vacaciones, aguinaldo, bonificación anual, etcétera, y eso ayuda pues indudablemente a las personas a tener ya un seguro social que al día de hoy no lo tienen, y ayuda a la formalización de ese grupo de trabajadores que hoy en día probablemente no pueden visibilizarse en una relación normal con una empresa, pero creo que es un contrato normal, solo que con jornada reducida. Y usted menciona que el contrato debe ser un contrato formal, también no puede ser un contrato verbal, sino que hay que formalizarlo. Obviamente habrá que hacer números muy claros, muy definidos en relación, por ejemplo, con la seguridad social, porque pues el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social cubre todavía a muy escasa población, y esto hace que el alto impacto de la salud en Guatemala sea cubierto principalmente por salud pública con fondos muy precarios. Y en este momento, según recuerdo, el 78-80% del gasto en salud sale del bolsillo del guatemalteco, comparado con países como Costa Rica, en el cual la cobertura social es amplia y prácticamente universal. ¿Cree usted que esto también va a mejorar obviamente ese nivel de cobertura? Pues las autoridades del Seguro Social tendrán que hacer sus cálculos para que económicamente les sea factible y mantenga un punto de equilibrio, digamos, para que realmente eso se mantenga en adelante. Sí, en efecto, el Seguro Social al día de hoy no ha reglamentado el tema. Sin embargo, el convenio de la OIT que dio origen en Guatemala al contrato activo parcial regula de que deben gozar de los mismos beneficios que gozan los trabajadores de tiempo completo. Así que el Seguro Social tiene que ser creativo en ese tema, reglamentarlo oportunamente, pero al día de hoy las reglas son las mismas para todos, trabajadores de tiempo completo y trabajadores de tiempo parcial, en tanto la Junta Directiva del Seguro Social no decide otra cosa. Ellos entiendo que están haciendo sus análisis financieros en efecto para ver hasta dónde pueden dar la cobertura o si se requiere una tarifa especial solo para este grupo objetivo de trabajadores a tiempo parcial, pero lo cierto del caso es que ya ellos de un tiempo para acá han estado recibiendo trabajadores a tiempo parcial porque ya en la práctica se ha estado dando en muchos sectores económicos del país. Así que yo creo que es sin lugar a dudas un beneficio para los trabajadores tener ya una formalidad y tener esos beneficios. Y en efecto, como usted dice, la formalidad ha bajado, ¿verdad? Porque de toda la población económicamente activa en Guatemala, tenemos en el Seguro Social, en efecto, antes era el 20, ahora es como el 18, lo cual es 1.2, 1.3 millones de guatemaltecos que están afiliados al Seguro Social, y en proporción a la pega que cada día crece más, pues el porcentaje se reduce porque hay menos contribuciones. Pero eso motivaría obviamente también la contribución al Seguro Social y tener un grupo de trabajadores mayor afiliado al mismo. Porque eso es fundamental, ¿no? O sea, un pueblo necesita educación, necesita salud, necesita tener la seguridad de que la va a recibir. ¿Cuáles podrían ser las mayores preocupaciones que usted podría pensar que va a generar este salario a tiempo parcial? Por ejemplo, me pregunto, mire, el salario mínimo en Estados Unidos se lee constantemente que dice, mire, California tiene el salario mínimo por hora en tanto y digamos Arkansas lo tiene en tanto. En Guatemala no está fijado por hora o ya está fijado por hora cuánto es el salario que una persona debería ganar en forma mínima. En efecto, doctor, como decía, el Código de Trabajo regula desde hace muchos años el salario por hora. Tal vez en la práctica no fue implementado de una mejor manera, pero existe. Los acuerdos gubernativos de salario mínimo desde hace más de 10 años contemplan el salario por día y a partir de hace 10 años más o menos indica equivalente a tantos quetzales por hora. Eso implica que la Comisión Nacional del Salario y finalmente el presidente de la República de Guatemala, cuando fije el salario para cada año, lo hace para las 3 actividades económicas que usualmente se fija el salario: actividad agrícola, actividad no agrícola y que la conocemos como la actividad de la maquila, ¿verdad? Que son todas las empresas que están en el decreto 2989. De tal manera pues que ya existen los salarios mínimos al día de hoy establecidos para cada actividad económica. Esos mismos servirán de base para el tiempo parcial, dependiendo de la actividad económica en la cual el trabajador preste sus servicios. Entonces yo creo pues que eso ya está regulado, es cuestión nada más de implementarlo a nivel del Ministerio de Trabajo. Ya el Ministerio de Trabajo, con el reglamento que ya entró en vigencia, seguramente ya está haciendo sus arreglos administrativos y cambios de criterios para que sea viable en la práctica. Así que yo creo que eso al día de hoy es totalmente viable. Aunque será necesario, creo yo, pues todavía mucha elaboración, porque
En Guatemala hay muchas cosas confusas en legislación laboral, hay muchos criterios que de repente privan y hace que se cree controversia. Entonces, pues esto me imagino que va a contribuir en algún momento, en alguna fase, a aumentar un poco la confusión. Pero qué bueno que ya exista la legislación y que ya esté establecida. He oído de muchos sectores que ya visualizan esto muy bien, los call centers, por ejemplo, y ellos mencionan, miren, nosotros tenemos clientes que están ahorita durmiendo porque están al otro lado del mundo, pero los podemos atender con horarios diferentes, lo cual permite que jóvenes tal vez que quieran estudiar puedan trabajar en momentos que no les sería factible de otra forma. Es decir, abre muchas oportunidades, las escuelas diferentes también de español, teledirigidas, etcétera, ya se han manifestado, la maquila, en fin, creo que va a generar una buena cantidad de empleo, que es lo que realmente nosotros necesitamos para poder ampliar la oferta laboral. Sí, en a efecto, tanto joven que está saliendo. El empleo, lamentablemente, en nuestros países es escaso, ¿verdad? Y creo que es una forma de motivar para que se generen fuentes de empleo. De hecho, cualquier inversionista que viene a Guatemala, lo primero que hace es un análisis de los costos laborales en la región. Y a veces no somos tan competitivos, ¿verdad?, para poder atraer la inversión al país. Si fueran más competitivos, como probablemente Costa Rica, por la estabilidad que se ha manifestado, Nicaragua, que tiene salarios mínimos más bajos, por ejemplo, o Honduras, incluso Honduras también tiene una legislación de tiempo parcial desde hace muchos años. Y en Honduras ha operado perfectamente, solo que ahí no ratificaron el convenio, sino crearon una ley específica de tiempo parcial para el país. Entonces un inversionista ve las oportunidades y esto le permite también a Guatemala el día de hoy tener una oportunidad de mayor inversión y generar ese empleo que todos los guatemaltecos necesitamos al final. Yo creo que esa debería ser la motivación, porque tanta gente desempleada, tanta gente en la economía informal, gente que anda buscando un trabajo y no lo encuentra, pues esa es una oportunidad también para crear más empleo. Bueno, yo creo que de veras es un paso fundamental. ¿Usted considera que ya por parte del sector laboral, empresarial, por parte del sector sindical, existe ya una clara conciencia de las ventajas del salario a tiempo parcial, o cree que va a ser necesario pues una mayor elaboración para, por ejemplo, se ha hablado de impugnaciones de la ley, hay sectores empresariales que lo ven muy bien, otros que tienen algunos temores por la falta de claridad, es decir, bueno, mire, es proporcional, pero por ejemplo, el bono incentivo es proporcional o no es proporcional, mire que si uno o el otro, va a ser necesario, creo yo, una mayor regulación o una mayor discusión. Por lo menos una mayor discusión, porque la regulación yo estimo que ya está. Creo que el reglamento, el convenio, ya eso le da más fortaleza al tema. Sin embargo, en efecto, han habido sectores sindicales que están en desacuerdo. Hemos visto las declaraciones de prensa de muchos de ellos, donde dicen que va a precarizar más el trabajo, ¿verdad? Y el principal temor que tienen es ese tema de que puede un empresario dividir una plaza de tiempo completo en dos de tiempo parcial, por ejemplo. Es el principal temor que tienen. Que usted mencionaba. Sin embargo, yo creo que eso no va a ser viable porque al empresario le cuesta capacitar a un trabajador para un puesto de trabajo. Y es imposible capacitar a dos porque sería un costo adicional. Yo creo que esto va dirigido más que todo a plazas de trabajo nuevas que puedan generar tiempo parcial. Hay muchas empresas que requieren, por ejemplo, en horas pico contratar al personal. Un centro comercial que tiene un establecimiento abierto, pues probablemente le interese contratar gente nueva para cubrir la hora pico después de cierta hora en la tarde, que es cuando hay más tráfico en el centro comercial. Pero sí creo que al final hay opiniones encontradas en algún momento, pero que siendo que ya fue ratificado, siendo que hay reglamentación, pues va a entrar en vigencia, pero también tenemos espacios de diálogo entre los sectores para poder platicar sobre el asunto y tratar de convencerlos de que esto es viable en el país y ayuda a los trabajadores. No estamos en detrimento de nada. De hecho, doctor, yo en algún momento he conversado con algunos de ellos y lo que decimos es, miren, también tienen derechos sindicales, los de tiempo parcial. No es solo derechos laborales individuales, sino también podrían estar afiliados a un sindicato más adelante y eso también crece un poco la masa de trabajadores que eventualmente podrían simpatizar con un sindicato, por ejemplo. O sea, también es un tema que les podría interesar a ellos. Pero, como en todo, ¿verdad? En el país, como usted mencionaba, hay una convulsión de cosas y hay un criterio, otro criterio, pero yo estimo que esto debería ir para adelante. Y si lo impugnan, pues la Corte Constitucional tiene el derecho de establecer realmente si esto es legal o no es legal, pero nuestro criterio es que esto es totalmente legal. Y de sobre todo que viene ya de tiempo atrás, existe legislación, existe legislación y existe práctica, pues, ¿verdad?
O sea, esto lo que ha venido a hacer es a consolidar y a reglamentar. A mí siempre me ha llamado la atención en las discusiones del salario mínimo, que casi el 90% de las veces nunca llegan a acuerdo las comisiones que se forman para discutirlo, y finalmente le toca al presidente de la República decidir cuál es. Este año recién pasado no hubo un incremento al salario mínimo, pero yo creo que es oferta y demanda, ¿no? Y realmente la oferta laboral debe adecuarse al mercado y debe negociarse directamente. Doctor, usted como presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, ¿cómo ve la legislación laboral de Guatemala comparada con el resto de Iberoamérica? Hemos tenido la oportunidad en algún momento de analizar un poco el tema, y créame que la región centroamericana es una región que yo he considerado como tradicional en el tema laboral. Realmente se han mantenido los mismos principios, los mismos valores en materia laboral, y no ha habido alguna modificación importante, digamos, en pro de lo que yo he denominado la flexibilización laboral, porque hoy en día las cosas han cambiado. Nuestro Código de Trabajo de Guatemala es una legislación de los años 40, del siglo pasado, así lo digo yo para ser un poco extremo en el punto, que fue diseñado para el obrero de fábrica, solo para las fábricas. Hoy en día estamos en un mundo globalizado, con una serie de empresas de diferente naturaleza que no se pensaba en los años 40 tener, y por lo tanto nuestra ley también se ha quedado un poco en el tiempo para poder regular el tipo de relaciones laborales nuevas que se han dado o actividades económicas nuevas que se han permitido. Tenemos que ir adaptando y actualizando la legislación para que pueda regularse nuevas formas de empleo, para que pueda regularse todo el impacto que hoy en día tiene la globalización económica en nuestros países. Un empleo a distancia, ¿verdad, doctor? Porque claro, ahora pues se está trabajando para alguien que esté en la India, para alguien que está en otro lado. Y en efecto las empresas hoy en día tienen que competir, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y sobreviven las empresas que son generadoras de empleo, las empresas que entregan un producto de la mejor calidad, al mejor precio y en el menor tiempo posible. Y para eso hay que competir, ¿verdad? Entonces la legislación laboral no permite mucho eso al día de hoy. Países como México, Argentina, ya tienen legislaciones diferentes, ¿verdad?, a la que tenemos en Centroamérica. Doctor, muchísimas gracias. Mire, nos vamos a tener que ir, el tiempo voló rápidamente acá. Un mensaje final corto que usted quisiera dejarle a nuestra audiencia. Bueno, yo creo que en Guatemala hay que ver todo en positivo, las cosas pueden cambiar. Yo creo que los sectores económicos del país, laboral y patronal, creo que tienen que ir dialogando día con día para ir estableciendo las bases de una mejor Guatemala en el tema laboral, y creo que es viable. Creo que los sectores han madurado, hay cierto grado de confianza para llegar a eso, como fue la reforma laboral de hace 2 años, que hubo un consenso entre las partes de la relación laboral y el Congreso simplemente ratificó lo que las partes habían decidido. Doctor, muchísimas gracias por habernos ilustrado al respecto de este tema sobre el tiempo parcial. Indudablemente creo que todo aquello que venga a abrir oportunidades de trabajo para diferentes sectores es de beneficio para Guatemala. Hoy nos vamos a tener que despedir, así que muchas gracias en nombre de nuestra audiencia. Y a ustedes que nos han acompañado, pues espero que lo que hayamos hablado acá hoy nos traiga una luz diferente sobre la situación laboral de Guatemala, y sobre todo nos distraiga un poco de la situación política que ya nos tiene un poco cansados. Guatemala necesita trabajo, Guatemala necesita dedicación, y por arriba y por más allá de la parte política, lo que necesitamos es crecer económicamente para crear esa riqueza que necesita todos y cada uno de los guatemaltecos. Buenas noches, muchas gracias, y nos vemos el próximo domingo con más Acción Positiva.